Buenos días a todos. Qué placer poder estar con ustedes en Domingo de Liderazgo Bíblico. Wow, wow, somos cuerpo, alma y espíritu. Y mucha gente cuida mucho su cuerpo, mucha gente cuida mucho su mente, pero ¿cuántos cuidan su espíritu? ¿Cuánto cuidan lo eterno? Y por eso estamos los domingos, porque queremos tener el beneficio de poder alimentar nuestro espíritu, poder crecer de acuerdo a nuestro creador, de acuerdo a la palabra de Dios. Buenos días a todos. Hoy te quiero preguntar, ¿tienes esperanza de un buen futuro? Algo que es muy claro para mí es que la mayoría de la gente ha perdido la esperanza de construir una vida increíble. Y esta mañana vamos a hablar desde el punto de vista del liderazgo bíblico, de qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema de esperanza. ¿Debemos de tener esperanza? ¿Cómo se puede mantener la esperanza? ¿Por qué se pierde la esperanza? ¿Qué sucede con este tema de la esperanza? Y te puedo decir algo muy así como para comenzar. La gente que pierde la esperanza está muerta, ¿eh? Está muerta. La gente que ya no tiene la esperanza, prácticamente está muerta en vida. Y eso es bien importante, por eso es tan importante este tema. Este es el tema que quieres compartir con tus hijos, con las personas que ves que están desanimados. Este tema es uno de esos temas que da vida y que te sostiene la vida. Entonces, perder la esperanza es de lo más deprimente, de lo más destructivo que puede suceder al ser humano. Les cuento una historia bíblica, como siempre, les cuento cómo se refleja esto en muchas partes de la Biblia, pero ciertamente como un ejemplo. em, en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 15, dice, déjenme quitar la pantalla para saludarlos, especialmente a los de cámara abierta. Un saludo a todos. Dice en Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 15, dice, el pueblo siguió su viaje. Una vez que se quedaron sin agua, una vez más se quedaron sin agua. Está hablando de cómo los israelitas habían salido de Egipto con el liderazgo de Moisés, ¿ok? Y estaban en Egipto, estaban en el desierto. Entonces, queremos agua, se quejaron, dispuestos a matar a Moisés. ¿Qué debo hacer? Clamó Moisés a Dios. Dios ordenó a Moisés que tomara su vara y golpeara una piedra. Cuando lo hizo, de ella salió un arroyo, del cual pudo beber el pueblo. Pero entonces llegaron los amalecitas y atacaron a los israelitas. Moisés eligió a Josué como capitán del ejército israelita. Los dos ejércitos lucharon en el valle, mientras Moisés con Aarón y Hur contempló la batalla. Perdón, espérame. Moisés con Aarón y Hur fueron a lo alto de una colina. Moisés alzó su vara sobre su cabeza y contempló la batalla. En cuanto bajaba la vara, los amalecitas se fortalecían, pero cuando volvía a levantarla, eran los israelitas los que tomaban el control. Los brazos se le cansaban a Moisés, pero no se atrevía a bajarlos. Hur y Aarón le encontraron una piedra donde sentarse. Entonces se pusieron uno a cada lado de él, sosteniéndole los brazos, sosteniéndole los brazos hasta la puesta del sol. Cuando los israelitas finalmente obtuvieron su victoria. Fíjate cómo aquí Moisés sabía que Dios ya lo había destinado para ser el liberador de los israelitas. Él sabía eso, pero tenía toda esta clase de dificultades en el camino, al grado de que sus seguidores, la gente que él había ayudado a rescatar, lo querían matar porque les faltaba agua y ya eran ya varias veces. Y lo querían matar, pero su esperanza venía del Señor, de la promesa de Dios. Nunca perdió la esperanza a pesar de que lo querían matar. ¿Cuántos de ustedes, si los quieren matar, como que dicen, no, pues a lo mejor esto ya no funcionó? ¿Cierto? El punto aquí es de que él nunca perdió la esperanza al grado que fue, y escucha esto, porque hay muchas claves aquí. Fue y le preguntó a quién, a su vecino, le preguntó a quién, al gurú de moda. No, le preguntó a Dios, le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer?
Y Dios le dio la palabra que vaya y tocara la piedra para que saliera agua. Entonces Moisés nunca dudó que había un plan para su vida y que había una promesa. Y en lugar de perder la esperanza, fue y consultó con Dios. Entonces ahí hay una clave importantísima. Pero luego llegaron estos enfadosos de los amalecitas y empezaron a pelear con ellos. Eran sus enemigos de toda la vida, de los israelitas. Y hagan de cuenta la media con el Cruz Azul. Y literalmente llegaron a pelearles. Y se dieron cuenta, Josué, y escogieron a José como líder, pero Aarón y Hur se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba el brazo, cuando él levantaba la vara, les daba tanta esperanza a sus guerreros que ganaban. No dice que esa era la razón, simplemente decía que cuando levantaba la vara, los israelitas tomaban ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Toma nota porque esto es súper importante. El líder es un repartidor de esperanza. El líder es un dador de esperanza. El líder es de quien viene la esperanza. Para Moisés, de Dios, para sus guerreros, de Moisés. El líder en tu casa. Tú eres el que tiene que dar esperanza si eres el líder en tu negocio, en tu grupo. Yo juego fútbol, soccer, seguido, muchas veces. Algunos de ustedes probablemente me buscan en la televisión, en algún canal, y no me encuentran porque nunca he salido en la televisión jugando soccer. El punto aquí es de que en el fútbol yo me considero un dador de esperanza. Yo me considero un dador de esperanza en toda mi vida. En mi negocio, en todo. Llega alguien y dice, oye, si eso que tú haces, y si no funciona, y yo les digo, ¿y si sí funciona? Entonces, porque lo último que quiero hacer es perder la esperanza. La gente que pierde la esperanza, muchos de ellos acaban en suicidio, ¿cierto? No, perdieron la esperanza. Pero en este caso, los israelitas, por medio del liderazgo de Moisés, por medio del liderazgo de Camilo, de Evelyn, de Berenice, de Emma, de Roger, tienen esperanza. Y el líder se dio cuenta, Moisés se dio cuenta que si bajaba la vara, que si bajaba el brazo, ahora los enemigos empezaban a ganar. Cuando tú dejas de compartir esperanza, empieza el enemigo a tomar a tus hijos, a tomar a tu esposo, a tomar a tu esposa, a tomar a tus socios. Cuando tú pierdes esperanza, se empieza a derrumbar todo lo que habías construido. Y estos se dieron cuenta porque cuando Moisés bajaba el brazo, su familia, su negocio, su equipo, su equipo militar en este caso, perdía la esperanza, igual que tú. Si tú bajas la esperanza, ¿quién aquí ha escuchado? Yo no lo he vivido y por la gracia de Dios siempre he tenido esperanza. Yo siempre he tenido la esperanza de que Dios tiene algo bueno para mi vida. A pesar de los momentos más difíciles, nunca he perdido esperanza. Pero yo he escuchado de personas que el papá pierde la esperanza y se deprime y se mete en un cuarto por 2 semanas, deprimido. Y es porque, y yo lo que les digo es de que todo el mundo tenemos momentos dificilísimos. Te digo, a Moisés lo querían matar, por Dios. O sea, imagínate la desilusión de decir, "Úchale, los rescaté de todo ese tema, he hecho todas esas cosas por ustedes, y ahora nomás porque no tienen agüita clara me quieren matar". Entonces la desesperanza viene por las circunstancias. La esperanza viene por quien eres en Jesús, en Cristo. La desesperanza viene porque no te está funcionando. La desesperanza viene porque no te quieren hablar. La desesperanza viene por circunstancias. Cuando él bajaba la vara, Moisés, venía la desesperanza. Y cuando la levantaba, y de esto se dieron cuenta, escucha esto, de esto se dieron cuenta los amigos, Aarón y Hur. Y dijeron, no, no podemos no podemos dejar que el líder pierda la esperanza. Tenemos que ayudar.
y le levantaban la mano, porque pues obviamente se le cansaba a Moisés. Y ahora, entre todos, cuando vieron que Moisés era el dador de esperanza, era la razón por la que el equipo estaba, lo que sé es que empezaron a apoyar el esfuerzo de esperanza para todos. Escucha esto, escucha esto. Apóyate. Cuando a ti te falta, cuando te estén yendo mal las cosas, cuando tengas esta desesperanza, apóyate en personas que te hablen vida. Apóyate. Es la idea de que cuando tú no tengas fuerzas, apóyate en las fuerzas del líder. Y cuando tú tengas fuerzas, apoya el esfuerzo del líder. La esperanza de la razón por la que todo el mundo se organizó y todo el mundo estaba peleando era porque tenían esperanza de vencer. ¿Y por qué tenían esperanza de vencer? Porque el líder, Moisés, ellos sabían que al final del día, el Moisés era absolutamente creía que podían vencer, porque Moisés todo el tiempo hablaba del plan de Dios. Y Dios nos prometió la tierra, nos dio la tierra prometida. Y Dios nos tiene en este camino. Y Dios nos está proveyendo. Y Dios nos está cuidando. Y Dios nos está dando. ¿Y qué sucede? Que todo el mundo sabía que Dios estaba con Moisés. ¿Sabe toda tu familia que Dios está contigo? ¿Saben tus socios que Dios está contigo? Porque si es así, no puedes darte por vencido nunca. Jamás. Pero sí es importante tener a Aarón y a Urs a tu lado, porque a veces el peso es mucho. ¿Quién aquí ha tenido mucho peso al grado que pierde la esperanza, por lo menos temporalmente, cierto? Y ya dejas ya bajas los brazos. Y una vez que bajas los brazos, estás muerto. Necesitas de alguien que te ayude a levantarlos, que diga, no, todavía no te des por vencido, todavía échale ganas, aguanta un poquito más. Mira que esto da vueltas y mañana empezamos a ganar de nuevo. Tienes que tener gente que te apoye en eso, porque de otra manera, si Moisés no ha tenido a Aarón y a Hur, muere. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y mueren, ahí acaban los israelitas y acaba el show. Pero ese no era el plan de Dios. Y Moisés tenía su esperanza basada en la promesa de Dios, pero necesitó la ayuda de Aarón y necesitó la ayuda de Ur. Y a razón de la esperanza de estos tres hombres, todo el pueblo se levantó a guerrear con más fuerza y tornaron lo que eran circunstancias adversas, iban perdiendo, ahora empezaron a ganar porque veían que el líder era la clave. Miren, no tengo palabras para resaltar la importancia de un líder que no pierde la esperanza. Es crucial, es crucial que nunca pierdas la esperanza tú. Que jamás salga de tu boca palabras de es que no, ya estamos muertos. No, es que esto no va a funcionar. No, es que no lo vamos a lograr. No, no, yo sé que a lo mejor hasta han salido, pero esta mañana corta esas palabras, corta esa mentalidad, córtala. Pero no pongas tu esperanza en las cosas del mundo. No pongas tu esperanza en cosas efímeras, superfluas, irrelevantes. No pongas tu esperanza, escucha esto, en el compadre o la comadre. La esperanza mal puesta lleva a desgracia. Asegúrate de poner tu esperanza en cosas que edifiquen, en cosas que eleven el pensamiento, la conciencia, en cosas que vayan acorde a la voluntad de Dios. Y ahí pon toda tu esperanza. Entonces vamos a compartir algunos versículos que nos dan claridad sobre este tema de cómo, por qué algunas personas, aparentemente bajo situaciones súper adversas, todavía tienen el brazo levantado, todavía tienen la vara levantada. Y tú dices, no manches, o sea, te dan y te tupen y te vuelven a dar y tú todavía, porque su fe no está puesta en las cosas temporales o en las circunstancias, están puestas en cosas mucho más importantes que te permiten mantener tu corazón latiendo, te permiten mantener una sonrisa en la adversidad, el gozo por estar vivos.
Vamos a la palabra de Dios para ver si nos da más claridad que esta historia que ya nos ha dado mucha claridad. Pero vamos a ver qué dice sobre la esperanza la palabra de Dios. Vamos a compartir. En Salmo 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Tú sabías que inquietarse y preocuparte es literalmente va en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas? De hecho, podríamos argumentar que es un pecado porque es falta de creencia en Dios y todo lo que es falta de creencia en Dios es considerado una falta de respeto, un pecado. Y inquietarse es eso. Y yo me pregunto cuántos de nosotros nos hemos inquietado y angustiado por cosas del mundo, por circunstancias temporales. Yo siempre uso el ejemplo, ¿te preocupan hoy las cosas que te preocupaban hace 5, 10, 15, 20 años? Probablemente no. Sin embargo, hay gente que hasta cabello perdió del estrés. Hay gente que le dio colitis y úlceras por el estrés. Pero la palabra de Dios dice, cuando tu esperanza está en Dios y en su plan y en su palabra y en oración y en conexión con Dios, ¿por qué inquietarse? ¿Por qué angustiarse? Imagínate que vas transitando con el mundo. Yo todos los días tengo una oración, todos los días, y la hago múltiples veces al día para mis hijos y para toda la gente que amo, incluyendo a ustedes. Y mi oración se las comparto porque es todos los días. Y yo siempre digo lo siguiente, Dios, por favor, pon tus ángeles alrededor de mis hijos, alrededor de mi casa, alrededor de mi esposa, alrededor de mis socios, alrededor de mis nueras, de mis suegros. Pon de toda persona, Señor, que amo y que quiero ver triunfar. Por favor, Dios, cúbrelos con con tu sangre de Cristo, dales el escudo de Cristo. Cúbrelos con estos ángeles en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, protégelos, que nada pueda hacerles daño, que nada pueda penetrar en ese escudo de la sangre de Cristo, protegido por estos ángeles celestiales, todos los días, todos los días. Señor, no todos los días, que vean en ti, que vean en las cosas tu grandeza, para que siempre tengan esperanza, para que siempre tengan esperanza para sus matrimonios, para sus negocios, para su salud, para sus relaciones, para su fe. Dales la esperanza de saber que aquí o en la vida eterna ya ganaron, ya ganaron. ¡Wow! ¿Tú te imaginas tener ángeles a tu lado, protegiéndote? ¿Tú te imaginas un escudo con el que vas caminando por el mundo cubierto por la sangre de Cristo? ¿Qué te puede angustiar? Visualiza eso, ponlo en tu cabeza. ¿Qué puede angustiar a alguien que trae ángeles como guardaespaldas y trae la sangre de Cristo protegido? ¿Qué puede angustiarte? Mi hijo Alessandro es un perfecto ejemplo de lo que les quiero decir, porque él era muy preocupón, porque era primerizo. Padres, admitan sus errores con los primerizos, los echamos a perder feo. ¿Por qué? Porque les ponemos demasiada atención. Ya el segundo, el tercero, ni te acuerdas si comió ayer o no, o por qué está llorando. Pero el primero, ay Dios mío, los echamos a perder. Porque les ponemos tanta atención que se sienten presionados de hacer todo perfecto. Es un síndrome del primerizo, se ha estudiado mucho. El caso está en que nosotros cometimos este error con Alessandro, pero nos dimos cuenta ya por ahí de los, no sé, 12, 13 años, dijimos, no, oye, tenemos que empezar a darle margen, que cometa errores y que sepa que va a estar bien y no pasa nada y adrede, ¿no? El punto aquí es de que se presionaba mucho, se angustiaba mucho, pero él conoce la palabra de Dios, ha crecido en un hogar cristiano, es líder cristiano, es líder de jóvenes y lo entendió, pero le tardó tiempo, por ahí de los 20, 21 años, tiene 27, fue cuando empezó a relajarse. Y no, hoy en día tiene 27, Alessandro es bastante relajado, o sea, hace las cosas, pero entiende que Dios tiene un plan, entiende que Dios lo cuida, entiende que Dios lo protege, entiende que Dios está en control
y ya no se angustia, ya Alessandro ya no tiene, ya no vemos ese estrés de alguien que se preocupaba, ya no se angustia. Hablas con él y ahora es dador de esperanza. Dice, no, tranquilos, no pasa nada. Va perdiendo su equipo él es entrenador de niños. Va perdiendo su equipo 25-0. No, no, no pierda la esperanza. Vamos a meter un gol. ¿A quién le envié el video de los niños de tercero y cuarto jugando fútbol soccer? Jaime, ¿te lo envié? Recuérdame, te lo tengo que enviar ahorita. Te va a dar una risa. Pero, ¿quién vio este videíto que anda por ahí? Se los voy a enviar a todos si lo quieren, lo pongo en el grupo bíblico, porque está súper tierno. Es un niño de tercer año. Díganme que lo vio. Es un niño de tercer año que agarra. Ay, cómo me gustaría ponérselos. Ah, pero no está George, porque el George es ateillo y no se me conecta a los liderazgos los domingos. Todavía estoy trabajando en él. Se me conecta todo menos al liderazgo bíblico todavía. Pero ese es un videito de un niño de tercer año que anda, que lo entrevistan, es un españolito. Y lo entrevistan, el niño de tercer año, una ternura, agarran y dicen, oye, y dice, qué hacen qué hacen en el recreo? Y dice, siempre jugamos con los de cuarto año. Y se le ganan, y dice el niño, no, nunca le hemos ganado. Y dice, y dice, ¿por qué no le ganan? Dice, es que ellos son como 10, nosotros nada más somos 4, y ellos son de cuarto, nosotros de tercero. Dice, y dice, y ya les han ganado. Dice, no, nunca les hemos ganado. Y le preguntan al niño, le dicen, oigan, ¿y tienes esperanza de que le puedan ganar algún día? Y el niño se detiene y piensa, y con una ternura dice, no, no creo que les vayamos a ganar, dice. La verdad, yo creo que este año no les vamos a ganar. Y agarra el entrevistador, ya le agarró cariño, y le dice, a ver, dale una palabra de ánimo a tus compañeros tus compañeros de tercero. Dales una palabra de ánimo, por Dios. Y el niñito se la toma muy en serio y les dice, compañeros, no se desanimen. Vamos a meter un gol, vamos a tirar de medio campo, vamos a seguir intentándolo. Tenemos que meter un gol. No, me rompió. Se los envío porque se los envía a mis hijos seguro, pero a lo mejor no se los envío a ustedes, pero te los tengo que enviar, especialmente a Jaime, ¿no? Que los niños, pone a sus hijos a jugar con niños de cuarto y están en tercero. No es cierto. Felicidades a Ana, ¿es Ana Rodríguez? Ya no sé si el apellido, qué apellidos usan ahí, pero Adori, ¿cuál es el apellido que usan? Hoy son muy Los modernos. Dávalos. Ana Dávalo, porque quedaron subcampeonas, la hija de Adori y Jaime, mi sobrino, quedaron campeones, ¿cierto? O también, fueron campeones o segundo lugar, Jaime. No, primero, Pr- campeones. primer lugar, el de Luciano, no sé, el de Matías, no sé si Matías también, no sé cómo le fue a No, ellos. Matías todavía no es el partido. Todavía no es el partido, entonces felicidades, felicidades. Pero el punto aquí es de que el niño de tercero, a pesar de que estaba con toda esta adversidad, no perdía la esperanza. No perdía la esperanza, al grado que animó a sus compañeros a que un gol vamos a meter, por lo menos un gol, vamos a tirar de medio campo. No, me causó, y mis hijos también les encantó el videíto, ¿no? La esperanza, señores, la esperanza. Salmos nos dice, no te angusties, no te desesperes, pero tienes que entender de dónde viene tu esperanza. Mi esperanza no viene de que, otra vez, ¿no? Anexándolo al negocio que la mayoría estamos en la red. Cuando haces una reunión semanal y no viene nadie, yo siempre le digo a los líderes o a las personas que están tratando de desarrollar, no te preocupes de que nadie invite, tú invita, que tu esperanza venga de tus invitados, de tus acciones, porque si tú pones tu esperanza en que alguien más invite, ¿quién aquí se acuerda que se va a desilusionar enormemente? No, tú pon tu esperanza en tu plan. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí, cuando he tenido la oportunidad, en mi trabajo de mentor, mucha gente, no mucha gente, pero regularmente me preguntan, oye, Alfonso, tú eres creyente que Dios está detrás de todo lo que haces y le digo, totalmente, le digo, toda mi esperanza viene del Señor y creo que
Pero no es una creencia, no es una fe ciega. Es una fe basada en su palabra, en evidencia. Es una fe sustentada en evidencia. No es una fe tonta. Yo he evidenciado la resurrección de Cristo. He visto evidencia de la resurrección de Cristo. Entonces, no es una fe ciega. El punto aquí es de que yo sé que los planes de Dios son de prosperidad, no son de calamidad. Y mucha gente me dice, oye, pero es que yo he estado siguiendo toda la palabra de Dios y aún así tengo calamidad. Y eso es una pregunta bien difícil. Dices, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo trato de hacer lo que dice la palabra, si yo trato de hacer, ¿por qué viene calamidad? Y yo no tengo una respuesta muy clara, más allá de decirte que el 99% de las calamidades vienen de nuestra falta de obediencia al Señor. Pero hay un pequeño porcentaje que no lo podemos explicar. Job no podía explicar por qué le pasaba tanta desgracia. El Señor lo permitió, le dio permiso al enemigo de que probara su fe. Entonces yo no sé ese 1% por qué sucede a personas que como Job alaban al Señor con sus acciones, con sus actos, pero sucede. Pero lo que te puedo decir es de que el 99%, si no más, de las calamidades suceden porque nuestra esperanza no está puesta en el Señor, está puesta en un amigo que te traiciona, está puesta ni siquiera está puesta en tonterías. Creemos que no nos va a dar cáncer tomando Coca-Cola. Creemos que no nos va a dar, no nos va a pasar nada rodeados de gente que no es buena, que está haciendo mal en el mundo. Y la calamidad cae en nuestras vidas porque nos separamos de Dios. No es toda, pero es la gran mayoría. Es la gran mayoría. Señor Lobato, ¿por qué, no sé, por qué murieron todas esas personas inocentes cuando explotó el volcán del Popocatépetl? ¿Por qué desapareció la mitad de Ciudad de México? Pues porque se les ocurrió poner una ciudad al lado del volcán. A qué tarado se les ocurre establecerse abajo del volcán? Por Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo que ese no es la voluntad de Dios? Esa es falta de sentido común. Ahí están y se ponen al lado de la montaña, ¿no? Entonces se habla, vato, que por qué hay, por qué hay, no sé, calamidad un incendio en una de esas? No manches, porque se pusieron al lado de los árboles de eucaliptos, que son unas bombas atómicas, cuando se les enciende, explotan. Entonces, otra vez, cuando verdaderamente evalúas la calamidad en las personas, te vas a dar cuenta que la gran mayoría, señor Lobato, pero ¿por qué le dio cáncer a mi amigo que tanto amo? Le digo, oye, trae 40 kilos de más y come sabritas y come Coca-Cola y traga todas estas cosas tóxicas en su cuerpo. ¡Ay! ¡Qué duro es esto, ¿cierto? Pero la calamidad, o sea, aquí dice, los planes de Dios son planes de bienestar, no de calamidad. Te tienes que preguntar por qué hay calamidad. Y esa es parte de la respuesta, pero no es una respuesta sencilla, especialmente al que está viviendo calamidad. ¿De acuerdo? En Isaías 40:31, este es el verso que mi hijo, no la tengo aquí, pero mi hijo competía en carreras de pista, de la milla, las 2 millas, los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, y también jugaba fútbol y todos deportes, ¿no? Y su mochila, que todavía la tengo ahí porque es un bonito recuerdo, aparte que yo la uso también, su mochila, él escribió este verso con plumón indeleble, con plumón que no se borra. Él escribió este verso. Y ese es el que traía en su mochila de su equipo, para su equipo de deportes. Ponía, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán, él corría, y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y este verso, mi hijo, se los voy a conseguir, ahorita no los quiero distraer, pero lo escribió en su mochila y cargaba con sus zapatos y con su equipo para correr. Y este es el verso, y está o sea, no crean que es un versito chiquito en la mochila, no, lo pintorrojeó en grandote. O sea, está totalmente visible. Y mi hijo me decía que este era su verso para animarse antes de la carrera,
para inspirarse antes de la carrera. Qué buen verso. ¿A quién le gustaría memorizarse este verso? Y para que cuando se fatigue recuerde, ¿no? Que los que confían en el Señor, y esa es la clave, para los que confían en su propia fuerza, llega un momento donde dice, no, yo ya no puedo. Pero cuando confías en el Señor, dices, wow, yo no puedo, pero yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Este es uno, lejos, uno de los versos favoritos de muchos atletas, por cierto, ¿eh? Este es un verso muy, 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 muy popular entre atletas, entre deportistas. Y tiene que ver con esto, ¿no? Pablo también habló, comparó la carrera de Cristiano como una carrera física, córrela para ganarla. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Dios, perdóname, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Wow. ¿Quién le gusta saber esto? ¿A quién le gusta saber que el Señor te protegerá de todo mal? Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar. Le hicieron una pregunta a Javier Milei. Javier Milei, para todos ustedes que son altamente, al tanto, es el presidente de Argentina. Y Javier Milei es un revolucionario la razón por la que yo me conecto mucho con Javier Milei es porque Javier Milei dice que no vale la pena la vida sin libertad. Y le preguntaron, oye Javier, ¿y tú no te preocupa que te quieran asesinar? ¿No te preocupa que te quieran matar? Y él contestó, dice, lo que pasa es que no vale la pena la vida sin libertad. Entonces, si yo muero luchando por la libertad, estoy dispuesto porque no estoy dispuesto a vivir sin libertad. Este es Javier Milei, presidente de Argentina. No estoy dispuesto a vivir sin libertad. Y Javier Milei es un estudioso de la Biblia, es un estudioso de la palabra de Dios y especialmente de los primeros 5 libros, que es muy popular, es los libros que los judíos toman como su base. El punto aquí es de que él sabe que el Señor lo protege y él sabe que él está cumpliendo con una misión divina y eso le hace que no tenga miedo. El que no sabe eso, pues me imagino que tendrá mucho miedo. Javier Milei dice, pues no, no tengo miedo, dice, el Señor me protegerá, cuidará de mi casa, de mi hogar, dice, porque yo sé que estoy haciendo una misión y una causa de libertad. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza, ¿el Dios de qué? ¿El Dios de la qué? ¿De qué? De la esperanza. ¿Les llene de qué? De toda alegría y de paz. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que escuchar este mensaje hoy a alguien que se siente caído, que quizás no cree que va a funcionar su negocio o su matrimonio o su salud? ¡Wow! Que el Dios de la esperanza te llene de alegría y paz. A todos ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Señor Obato, alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿puede tener esperanza? Sí, en las cosas del mundo, no en Dios. Pero, ¿cómo es esto, señor Lobato? ¿Cómo es que alguien que no es creyente no puede tener la misma esperanza que usted, que sí es creyente? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 15:13 que es por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tienen los no creyentes en la salvación de Cristo. No poseen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende, entra en ti cuando finalmente tienes la humildad de arrodillarte ante la cruz y de aceptar a Cristo como tu Salvador. Lo que sucede es que entra en nosotros y muchas veces la conciencia se eleva. ¿Quién conoce a alguien que ha aceptado a Cristo como Salvador y ahora ve las cosas que antes veía como buenas, ya no las ve buenas, ahora las ve como malas? Ese es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo te alerta. Hey, cuidado con esa persona. El Espíritu Santo te protege. Te dice, hey, aguas por aquí. El Espíritu Santo está en tu cabeza, en tu mente, guiándote. Pero algo que hace es que el Espíritu Santo te da esa alegría y paz de saber que Dios está contigo. Y alguien que posee al Espíritu Santo porque aceptó a Cristo como su Salvador, posee un gozo que el mundo no entiende. Y dices que cómo puedes seguir luchando contra toda esta adversidad, contra todo esto. Lo que pasa es que Dios está conmigo. Tengo evidencia de que esto es edificante, es bueno, es honesto, es digno, es justo. No por circunstancias me voy a dar por vencido, porque mi esperanza no viene de lo temporal, viene de las verdades sustentadas en la palabra de Dios. Y si algo es bueno, justo, honesto, digno de alabar, en eso me sostendré. No cambiaré de opinión por mis circunstancias. Y mi gozo y mi alegría, inclusive en los momentos más difíciles, no vienen porque, ay, tengo muy buena autoestima. No, no. Viene porque por el Espíritu Santo me dice, Dios te ama. Tranquilo, temporal. Ahora continúa por ahí. Vamos a abrir esta puerta, vamos a cerrar aquella. Y te va guiando. Y de ahí empiezas a decir, wow, es como el niño de tercer año. Dice, ahorita no hemos ganado. Son unos ventajosos, 10 contra 4. Pero no pierdo la esperanza de meter un gol. Porque estamos jugando. Estamos jugando el juego con Dios. No vas a perder. Temporalmente puede parecer, pero no vas a perder. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que el Señor esperan. Salmo 31 y 24. Escucha esto. Alguien conectado por medio del Espíritu Santo a Dios es valiente. La cobardía, la cobardía es falta de creencia en Dios, falta de creencia en el plan de Dios para tu vida. Esa es la cobardía. La cobardía repito, es esta desconexión con tu creencia de que Dios tiene algo grande para ti. Donald Trump está convencidísimo, yo también estoy convencidísimo que Dios lo está usando. Estoy convencido, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, haz obras buenas, dale la gloria al Señor. Todos esos son señales de que estás actuando de acuerdo a la palabra, no estás actuando, etcétera. Entonces, yo creo que Donald Trump era un narcisista, egoísta, definitivamente nadie argumenta con todas sus fallas y todos sus errores y toda su arrogancia. Nadie argumenta con eso. Pero yo estoy convencido de que Donald Trump ha sido transformado por la palabra de Dios. Veo la evidencia en su vida. Cuando le dispararon y se levantó con ese puño, entró en él otra dimensión de creencia de que hay un plan para su vida. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Entonces yo creo que el valor, la valentía, uy, padres, un padre que no tiene a Dios en su vida, difícilmente va a tener la valentía para enfrentar al mundo y proteger a su familia y ser el pastor en su casa y ser el líder en su equipo. Porque el mundo te da duro. Y si tus fuerzas están en tus fuerzas físicas, como líder, como padre, como varón, probablemente te vas a acobardar. Cuando las cosas se pongan difíciles, probablemente. Pero si te has armado de valor y tu ánimo viene porque estás esperando en el Señor. ¿Qué quiere decir el esperando en el Señor? Que yo estoy plantando semillas, estoy plantando semillas, estoy plantando semillas, estoy trabajando la tierra, estoy haciendo mis llamadas, estoy haciendo mis presentaciones, estoy haciendo mi ejercicio, estoy haciendo mi oración, estoy trabajando con mis líderes, estoy haciendo esto. Te estás tú dándole.
pero estás esperando en el Señor. En otras palabras, tú eres responsable de la preparación, de plantar la semilla, pero el Señor es responsable de cuándo da fruto y qué fruto da. Entonces yo tengo fe que todos los días mis actos van a dar fruto, pero estoy esperando en el Señor a que suceda. Y estoy armado de valor y de ánimo. Y dices, pero no manches, ya prospectaste a 200, ¿a quién le importa? Yo estoy armado de ánimo y de valor, esperando en el Señor, porque estoy haciendo cosas que van de acorde a su palabra. No estoy actuando en mi creencia, estoy actuando en mi entendimiento de los mandamientos que tiene el Señor. Ayuda al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz actos buenos. Trata de aligerar el peso de la gente. Usa tus dones y talentos para el servicio de los demás. Ya es nada más cuestión del Señor, pero mi ánimo y mi valentía de continuar vienen del Señor. Servilleta. En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Wow, wow. Aquí les va una que me viene al corazón. Todo esto, yo soy firme creyente que los domingos el Espíritu Santo nos está hablando. Me usa a mí, pero el Espíritu Santo le habla a alguien aquí. Y estamos aquí por eso, porque alguien aquí va a cambiar su vida a razón de este mensaje. Me permiten un entendimiento que a mí, cuando lo recibí del Espíritu Santo, esta claridad, dije, wow, wow. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia en un perdedor, entre un perdedor y un ganador en la vida? Aquí te va. El perdedor tiene circunstancias igual que el ganador, ¿ok? Entonces, a los dos la vida les sucede. En la vida tendremos dificultades. Entonces, el perdedor lo que sucede es que le sucede la vida y sus sentimientos ocasionan que se deprima, ocasionan que se detenga, ocasionan que interrumpa. Entonces, el perdedor, sus sentimientos hacen repito, que caiga en esta dinámica y justifica que es un perdedor. El ganador le pasa exactamente lo mismo y sus sentimientos son de esperanza. Sus sentimientos son de ánimo, o sea, convierte la misma circunstancia en fuerza interna. Y en lugar de decir, ay, yo no puedo, dice, ahora van a ver cómo yo sí puedo. Es exactamente esa es la única diferencia entre un perdedor y ganador. Es cómo gestionan sus emociones. Cuando tú tienes la esperanza puesta en el Señor, ¿quién está de acuerdo conmigo que estás gestionando tus emociones con el poder de Dios? Porque si las gestionas con tu poder, vas a desanimarte, vas a cambiar de opinión. Ese es lo que hace la desesperanza, que cambies de opinión, que te desilusiones. Pero cuando tú estás parado en la palabra de Dios y sabes que lo que estás haciendo, repito, es justo, es digno, es de aprobación, está respaldado por principios de riqueza, de libertad, cuando tienes ese entendimiento y tu esperanza viene de Dios, las circunstancias no te detienen, no te roban el ánimo, ni la paz, ni la alegría. Es un mal día, es una mala temporada, ok, todo el mundo la tenemos, pero no cambia tu propósito. Ahí la tienen. Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Y eso es bien importante, en tu palabra. Lee la Biblia todos los días. Mira, se han hecho muchos estudios, no muchos, no sé si muchos, pero por lo menos recuerdo uno. Pero este es un estudio muy, muy fuerte que se hizo de gente que lee la Biblia. Y escucha lo que recuerdo, lo puedes ver tú en el internet, búscalo. Pero el estudio concluyó esto, las personas que leen la Biblia una vez a la semana, no hay mucho cambio entre su comportamiento y el comportamiento de sus amigos y del mundo. Dos veces a la semana, tampoco. Tres veces, tampoco hay gran cambio. Es la persona que va a misa el domingo y se porta bien en la iglesia. Sale de la iglesia y nadie sabe que es cristiano. Igual dice majaderías, igual sigue actuando en sus negocios. Tres veces a la semana, no hace gran cambio.
Pero cuando alguien lee la Biblia 4 o más veces a la semana, de acuerdo a este estudio, hay una clara evidencia de cambio en sus acciones diarias. Hay una clara evidencia. Esa es la persona que ya no separa cómo actúa el domingo en misa de cómo actúa el lunes en el trabajo. Ya hay coherencia. Pero tiene que ver con leer la Biblia 4 o más veces a la semana. Entonces, cuando yo era pequeño, no se burlen, cuando mis hijos eran pequeños, no, a mí me gusta leer, ¿no? Entonces, y de hecho yo uso mucho la Biblia de niños para ustedes, no por insultarlos, sino porque es como yo la entiendo mejor. El punto aquí es de que yo le leía todas estas historias a mis hijos todos los días los ponía en mis brazos y les contaba una historia pero usaba mi estilo, ¿no? Humor tonto ¿quién aquí, qué padre no le ha contado la historia del moco verde a su hijo? O sea, es una historia, es un clásico de clásicos para los niños, la historia del moco verde o del frijol en el diente, ¿no? O sea, cosas así. Cosas así, Eh, cosas así. Espérate, abre el micrófono. Entonces, yo leía, pero también le leía las historias bíblicas. Todos los días le contaba la historia de Saúl y de Samuel y de Josué y de Aarón y de Moisés y de Jesús. ¿Y qué sucede? Que yo todos los días mis hijos recibían la palabra por medio de mi esposa y de mí. Y ahora vemos esos frutos. Son bien evidentes. De verdad, todos aquellos que conozcan a mis hijos, que me conozcan a mí ciertamente, ven que hay una diferencia entre mis hijos y muchachos de su edad. Hay una diferencia entre entre Alfonso Rato y idealmente tu compadre. Hay una diferencia entre la gente que leemos la palabra 4 días a la semana o más. Hay una diferencia. Ojalá, yo siempre yo tengo muchas frases que todas las trato de respaldar con la palabra, pero me las echo a mi estilo. Y esa es otra frase. Qué vergüenza decir que eres cristiano y que no se te note en tus acciones. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Qué vergüenza profesar a Cristo en tu vida y que no se te note en cómo tratas a la gente, en cómo tratas tu cuerpo, en cómo tratas a tus hijos, a tu esposa. Yo no todo el tiempo lo hago, pero trato, por ejemplo, de abrirle la puerta a mi esposa. No todo el tiempo lo logro. Trato de aligerarle el peso en la casa, yo lavo los trastes, hago cosas para que no las haga ella. Otra vez, lo hago porque me dan ganas. Escuchen esto, todos los que me conocen se saben que yo soy muy macho, soy puro macho mexicano, ¿cierto? Todos los que me conocen, soy macho, 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 pero me someto a la voluntad de Dios, me someto al liderazgo de Dios. Entonces yo soy macho, yo no quiero andar lavando trastes, el gran macho lavando los trastes, ¿qué es eso? Imagínense ¿quién se imagina a su abuelo, el ranchero, lavando los trastes? No, pero me someto al liderazgo de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Pues sí, es muy macho, pero no sobre la voluntad de Dios, no sobre el plan y la esperanza de Dios. Terminemos. ¿De dónde viene tu esperanza? Porque si viene del gurú de moda o viene de tus propias fuerzas, no, pon tu esperanza en la escritura, lee la palabra de Dios y ahí te dice, ahí te va Proverbios 5:18, de mi devocional del día, lo traduzco al español, pero está en inglés. Dice que tu fuente sea bendecida y que te regoces, te regoces que te goces, no regoces, pero que te goces en tu esposa, en la esposa de tu juventud. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le creo. Mañana dice, algunas veces los niños no entienden totalmente los tesoros del amor del padre hasta que crecen. ¿Quién está de acuerdo, papás?
Yo lo veo con mis hijos. Mis hijos ya reconocen el amor que yo he tenido por ellos. Ya lo reconocen, ya lo aprecian, pero de niños no lo aprecian. Que tu esperanza venga de tu conocimiento del plan de Dios, de la palabra de Dios. No ponga, que tu esperanza no sea una esperanza tonta. Ay, es que yo creo que Dios me va a bendecir por mi bonita cara. Si eso fuera cierto, aquí todos los de cámara abierta estarían bendecidos y todos los de cámara cerrada tendrían serios temas de bendición, si fuera por la bonita cara. ¿Cierto? No, que tu esperanza venga de un conocimiento sólido, que venga de sabiduría basada en la palabra, que no venga porque, ay, es que yo creo en Dios y Dios va a protegerme. No, no, que venga de conocimiento. Ese es otro tipo de esperanza. Por eso es que la esperanza de Moisés era tan fuerte, porque Dios hablaba con él estaba en comunión con Dios. Esa esperanza igual tú. Cuando tu esperanza está con comunión con Dios, en oración con Dios, en la palabra de Dios, en seguimiento, ¿quién está de acuerdo que esa esperanza es infinitamente más sólida que la esperanza? Es que a mi manera, ¿cómo te ha ido con esa esperanza a tu manera, no? Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. Así de dulce sea la que, ¿la qué? La sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Qué quiere decir el temor a Dios? Vale más que sepa lo que Dios quiere. Vale más que sepa, vale más que no sea de esos que dice, ay, es que por ignorancia destruí mi vida. Así de dulce sea la sabiduría, la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la palabra del Dios, del conocimiento de Dios, del temor a Dios. ¿Qué quiere decir el temor a Dios? El temor a Dios dice, yo quiero hacer lo que mi padre quiere que haga. Ni loco me atrevo a hacer algo opuesto. Pero ¿cómo voy a saber lo que mi padre quiere que haga? Porque me lo dejó en su palabra. Me lo dejó en el ejemplo de Jesús. Jesús vino al mundo para que pudiera yo tener una conexión real, que no sea un fantasma, o que no sea una cosa una cosa ficticia. No, Él vino al mundo para poder relacionarte contigo y conmigo, sentir lo mismo que tú y yo y enseñarnos cómo superarlo. Para eso vino al mundo, para que tú y yo pudiéramos entender que no fuera como mucha gente que creen en el universo y creen en estas mafufadas sacadas de gurús yo no sé dónde sacan, es que yo creo en el universo, lo que tú llamas Dios. Le digo, no, yo creo en el Jesús que vino y que vivió como Jaime González, como Roger Chapela, como Carlos Campo, como Andrés. Yo creo en ese Jesús que vino y que sufrió frío cuando hace frío, calor cuando hace calor, que tenía cansancio cuando era cansancio. Yo creo en ese Jesús. Yo no creo que en las fuerzas del universo y las energías del universo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De verdad, ponte a pensar conmigo. No, no te yo sé que todo eso entra en nuestros hogares, pero nos retrasa la bendición de Dios, nos arruina la bendición de Dios porque no está alineado con su voluntad. Es la sabiduría lo que te da esta claridad. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Del temor de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Vale más que sepa lo que quiere mi Padre. Vale más que no viole lo que quiere mi Padre. Porque si yo violo lo que quiero mi Padre, hoy en día aplaudimos al hombre débil, pero no debe de ser así. No debe de ser así. No debemos de aplaudirle al hombre débil. Yo sé que es políticamente incorrecto, pero necesitamos hacer hombres fuertes otra vez, incluyéndome a mí. Yo todos los días tengo que luchar contra mi debilidad porque la sociedad crea debiluchos, crea hombres débiles. Ay, no lo ofendas. Ay, no le hables fuerte. Ay, ay, no, ay, que llore, déjalo que exprese sus sentimientos. ¿Qué es eso, señores y señoras? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió todo eso? Entonces, es súper importante que la sabiduría venga del temor a Dios. Y Dios es un padre estricto.
Es un padre celoso, es un padre sólido. Y él dice en su palabra lo que quiere que hagamos. Y en su palabra está súper claro que si nuestra esperanza viene de su palabra y de su sabiduría, podemos tener gozo y alegría. ¿Quién tiene aquí padres? ¿Quién tiene aquí padres? ¿Quién tiene hijos, no? Obviamente los que tenemos hijos, sabemos que si los disciplinamos a tiempo, los rescatamos de una vida con muchos problemas, ¿cierto o no? Sabemos que si los disciplinamos a tiempo, pero un padre que no disciplina a tiempo puede perder al hijo. De hecho, la palabra dice que lo vas a perder probablemente. Es muy bueno, una buena nalgada de vez en cuando. ¿Alguien se ha puesto a preguntarse por qué creen que Dios nos diseñó con sentadera? ¿Eh? Podría uno argumentar fácilmente que su propósito es disciplina, ¿eh? El punto que quiero hacer aquí es que es igual un padre. El temor a Dios es un temor real, no es el curso, no es el estudio de hoy, pero quiero que todo el mundo lo entienda como lo que es. Es un verdadero terror en el sentido positivo, en el sentido de que mi padre no quiere que yo arruine mi vida por ignorancia o falta de disciplina. Y me va a disciplinar, y me va a traer a él, y me va a dar a hacer lo que tenga que hacer para que yo tenga un buen camino. Pero ¿por qué hacerlo difícil? ¿Por qué no yo voluntariamente amarlo tanto que no necesito que me discipline? Porque lo amo tanto, estudio su palabra, sé lo que quiere que haga. Es que a quién, qué padre le gusta, le encanta ver que sus hijos hagan las cosas bien y que no les tengas que decir. A todos, a todos. ¿Tú te imaginas? Te saca las lágrimas pensar que tu hijo le ayuda a un niño pobre y le da sus zapatos. ¿A quién le gustaría ver a sus hijos darle sus zapatos a un niño pobre? Dime si no te sacaría las lágrimas ver eso. Claro que sí, porque tú le puedes comprar otros zapatos. Súper importante tener claridad sobre este tema de la esperanza. Gracias. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Entonces, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Señores, sufrir tiene un propósito, que es fortalecer nuestro carácter. Cuando nosotros sufrimos, es una manera de hacer músculo. Si tú haces ejercicio y te esfuerzas en el gimnasio, estás haciendo músculo. Cuando uno sufre, Dios lo usa para bien. Para ti te puede parecer doloroso en el momento, pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito es construir hombres fuertes, es construir mujeres sólidas, es construir entereza de carácter, esperanza. Este es un versículo increíblemente importante de procesar, porque a veces el sufrimiento la gente lo ve como algo negativo, pero cuando estás conectado a Dios y tu esperanza viene del Señor, lo usa para crear esa resistencia, esa perseverancia. Yo he corrido maratones. Mi primer maratón no sabía si lo iba a terminar. Los últimos 5 kilómetros fueron muy duros. Estaba hipotérmico, no veía bien. La verdad es que fue muy difícil, pero lo terminé. ¿Saben lo que sucedió? Que en ese sufrimiento me di cuenta de algo. Puedo correr maratones. El segundo, el segundo, igual me pegó en los últimos 5 kilómetros, pero ya no tenía dudas. Ya mi esperanza estaba sólidamente basada en el hecho que ya lo había hecho. Ya mi perseverancia, mi carácter me dio esperanza. Hay un libro que lo recomiendo mucho, 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 mucho lo recomiendo. Hay especialmente para los locos del Club de la Lectura de los 5 de la mañana. Ahí les va. Se llama Haz cosas difíciles. Toma nota. Propónganselo al ateillo del George que no está conectado. Haz cosas difíciles.
Haz cosas difíciles. Este es un libro escrito por jóvenes para jóvenes. No es un libro escrito. Si, mira, si eres viejonote y no estás haciendo cosas difíciles, no sé. O sea, otra vez, que tu esperanza venga del Señor, pero empieza a hacerlas hoy. El problema es que cuando ya eres un viejonote y no te enseñaron a hacer cosas difíciles, no tienes perseverancia, no aguantas nada, cambias de opinión a cualquier ratito, no tienes tolerancia. ¿Saben lo que quiero decir? ¿Quién conoce viejonotes que no aguantan nada? Porque no les enseñaron a hacer cosas difíciles. Haz cosas difíciles y te vas a dar cuenta que ahí encuentras esperanza, porque crea perseverancia, crea carácter. Haz cosas difíciles. Un saludo, Rosalba. Me da muchísimo placer tenerte. En primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos, ¿qué? Esperanza viva. Escucha, el universo y las fuerzas energéticas y los tacos de mole no dan esperanza verdadera, pero un Cristo, un Jesús que vino al mundo y que sufrió como tú y como yo, y mucho más, de hecho, sufrió por ti y por mí. Él sufrió toda la humillación que tú y yo no querríamos sufrir. Él sufrió toda la vergüenza, toda la culpa que no tenía, se le echaron a él. Esa es la razón, señores. Esa es la razón por la que podemos conectarnos con Dios. Si Jesús no hubiera venido al mundo, si nosotros estuviéramos basando nuestra esperanza en el universo o en las fuerzas energéticas o en los zapatos del vecino o en los tacos de mole, si nosotros estuviéramos basando nuestra esperanza en cosas que no entendemos, en cosas que no tienen un sustento que puedas validar con evidencia, es una esperanza mal puesta y eventualmente esa esperanza mal puesta nos hace perder tiempo, dinero, esfuerzo, talentos, dones. El enemigo usa eso para hacerte perder tiempo, para que no uses, para que no pongas tu esperanza en la verdad, en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, en el ejemplo de Jesús. Mi esperanza está puesta en Jesús, porque Jesús vino al mundo. Igual le quisieron, igual sufrió la misma tentación que yo, igual sufrió, igual lo acusaron de todo lo que yo he hecho, mentir, robar, engañar, manipular, todas estas cosas que todos hacemos, pero Jesús la fue tentado, pero él no cayó y me vino a enseñar que hay esperanza en él, porque él venció la muerte. Escucha esto, si Jesús verdaderamente venció la muerte, vamos a suponer que lo creas porque lo has investigado y lo crees, ¿podrías tú vencer la muerte? Si Él te dice que hay vida eterna en Él. Claro que sí. Mira, te voy a dar una sugerencia. Si llega tu amigo Juan Camaney y dice que lo van a matar y que va a resucitar en 3 días, y lo matan y tú lo ves muerto, hasta le pones una lanza ahí y le picas, y te consta que está muerto tu amigo Juan Camaney. Y Juan Camaney te dijo antes de morir que iba a resucitar a los 3 días. Y en efecto resucita. Y lo ves. Y lo tocas. Y hablas con él por varios días más. Y te explica y te recuerda. Te dije, te lo dije. Y te dice, ¿ahora me crees? ¿Ahora me crees? ¿Quién le creería a Juan Camaney? ¿Quién le creería? Yo le creería. Si hay un Juan Camaney aquí que me diga que va a morir humillado por mis pecados y que va a resucitar en 3 días, y yo lo valido y lo confirmo, yo seguiría a ese Juan Camaney. No, no le tengo duda. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Escucha esto. Estudia la vida de Jesús. En lugar de ponerte a estudiar que el universo es extrasensorial y el gurú de moda, etcétera, no tiene nada de malo conocimiento. Dios no quiere ignorantes. Él quiere que conozcamos del universo. Él quiere que conozcamos, pero no que sustituya su papel. Entonces, nuestra esperanza no puede venir
de las cosas del mundo, no puede venir de filosofías mafufas, no puede venir de nuestra fuerza interna, porque esa esperanza eventualmente se destruye. Con la verdad, por cierto, se destruye. Nuestra esperanza viene de un Jesús que vino, que murió, que resucitó y que nos dice que tiene un lugar para nosotros en el cielo. Y ahora nada de este mundo nos puede robar ese lugar. Nada nos puede robar esa esperanza. No importa lo que hagan, no importa lo que suceda, no importa lo que nos digan, nada nos puede robar de ese lugar. Porque lo dice alguien en el que podemos creer. En el que podemos creer. Yo no puedo creer en el compadre, en la comadre, en el gurú de moda. Pero sí puedo creer en un Jesús que resucitó. Porque ese tiene la autoridad, la credibilidad. Mi esperanza viene de un Dios vivo, que se refleja en mi manera de hablar, de actuar, de vivir, y que ha cambiado la vida de mis hijos, de mi esposa, de algunos de ustedes. Y esa evidencia es inargumentable. Señores, que tu esperanza venga de la sabiduría de Dios, que la encuentras en su palabra, por medio del Espíritu Santo, en esta conexión divina, en oración con Dios. Y una vez que tengas esa esperanza, eres imparable. Eres imparable. Dios te va a usar y va a permitirte desarrollar al máximo tus dones y talentos para el servicio de los demás y su gloria. Esa es su voluntad. Son planes de bienestar, no de calamidad. Que tu esperanza venga en la resurrección de Cristo y nada más. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Gracias, Al, un abrazo. Saludos. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Gracias. Bye a todos. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias. Gracias.